Buenas tardes, nosotros hicimos un videojuego de ping pong con la temática de una ciberciudad, la cual tiene un ambiente futurista. Este es un juego que consta de 3 niveles de dificultad: fácil, intermedio y difícil. Se puede jugar de 2 jugadores. Una raqueta se controla con las teclas W, A, C, D y la otra con las flechas. A continuación vamos a iniciar sesión. Aquí registramos el usuario y la contraseña del jugador 1. Y ahora haríamos lo mismo para el jugador 2. Y aquí elegimos la dificultad: fácil, intermedio y difícil. Y así podemos iniciar el juego. Aquí en la dificultad fácil, pues la pelota va un poco más lenta. Conforme incrementa la dificultad, aumenta su velocidad. Y aquí el que llegó primero fue el jugador 1 a los 5 puntos. Entonces, a continuación vamos a mostrarles un poco del código. Aquí vamos a ver la clase raqueta, que pues tiene donde se pintan las raquetas, en el eje X, en el eje Y. También tiene algo por abajo. Tiene mover, que están los límites, que con la clase de evento teclado, mover la raqueta 1 y mover la raqueta 2, y también definir la diferencia. Y en clase tabla, pues tenemos el método constructor con donde ponemos el título, tenemos donde se agregan los datos, el modelo. Y aquí tenemos el método de agregar datos, que se pone con el método, perdón, con el archivo. Y ahora aquí tendremos la clase de pelota, que simularía pues nuestra pelota en nuestro juego de ping pong. Y en los atributos pues se le asignan los tamaños de la pelota. Dependiendo de la dificultad también se asignan las velocidades. Y aquí se asignan los audios del juego en los que participa la pelota. Aquí en este método se le da la forma con sus propiedades ya anterior seleccionadas, y en el método de mover pelota pues que participan los límites de la pelota, la colisión y la colisión de las dos raquetas. Pues interactúan las raquetas junto a la pelota, y dependiendo de si choca o no con nuestras raquetas, pues la pelota simularía el rebote. Aquí también están los scores de los dos jugadores, que son los gets, y aquí está el método para asignar la dificultad en la misma clase. Y en nuestra clase juego, esta sería nuestra clase de simulación de videojuego. En esta clase se asignan y se inicializan los valores de los archivos de los audios y los jugadores que se hayan iniciado sesión, y se inicializa dependiendo de la dificultad que hayamos escogido y con los nombres de nuestros dos jugadores. Se utiliza la música del menú principal aquí también. Se utiliza la misma música durante todo el juego. Y pues básicamente esta es la ventana que lo simula. Bueno, a continuación mi compañero explicará las demás. Bueno, pues y ya en la clase, aquí tenemos la clase evento del teclado, que es la encargada de manejar los eventos del teclado, ¿no? Lo que es el jugador 1 y 2.
Tienen las teclas WS y la flecha arriba y flecha abajo. La clase pues se extiende a un key adapter y se utiliza para gestionar los eventos del teclado. Tenemos métodos como keyPressed y keyReleased que se usan para manejar la acción cuando una tecla se presiona o cuando una tecla se suelta, ¿no? Respectivamente. Y nada más, en resumen es eso, ¿no? Controlar los movimientos de arriba y abajo de los jugadores. Y pues la clase de tablero, esta clase nosotros la utilizamos para implementar Swing en Java. Y esta clase es para manejar lo que es el tablero, extiende a un JPanel y se utiliza para representar el tablero dentro del juego. Y ya pues como podemos ver en el código se crean objetos pues de lo que es las raquetas, las pelotas, todo lo que va a controlar el jugador. También tenemos para configurar nuestro fondo de pantalla, el color negro lo pusimos en este caso. Y también pues se utilizan métodos para poder actualizar y estar dibujando lo que es el puntaje de los jugadores. También controla lo que son las vidas, la dificultad y detecta el fin del juego también cuando alguno de los jugadores llega pues a los 5 puntos. Y por último pues tendría acá la clase ventana, que igual te extiende a un JFrame y pues se utiliza para crear la ventana principal de nuestro juego. Esta clase se está encargando de configurar lo que es la ventana principal. Primero se crea un objeto del tipo tablero y ya se establecerían lo que son las características principales, ¿no? De nuestro juego de la ventana, como el título, el tamaño, la ubicación, capacidad. También estaríamos llamando un objeto para poderle pues escuchar los eventos del teclado, y además se crea un nuevo hilo de la clase de nuestro motor gráfico, ¿no? Se llama Engine Graphics. Es lo que se encarga de estar actualizando y renderizando el tablero del juego en la ventana. Y pues ya el método final, lo último, que ya para verificar si el juego terminó. Y pues eso sería todo. A continuación voy a presentar la pantalla de registro. Tenemos dos campos, nombre y contraseña. Después tenemos dos botones. Registrar lo que hace es guardar nuestros datos de nombre y contraseña en el archivo txt, donde tenemos guardados nombre, usuarios y contraseña. También tenemos el botón volver, que nos devuelve la pantalla principal. El botón registrar pasa por varias validaciones. A continuación voy a explicar las validaciones. Tenemos una instancia de la clase archivo. Archivo es donde tenemos todos los métodos relacionados a la lectura y guardar los datos en el texto. Aquí tenemos una lista de strings. Esta la vamos a usar para mostrar los datos del archivo txt para su posterior, para las validaciones de los usuarios. Después tenemos el método leer archivo. El método leer archivo lo que hace es introducir los datos del txt de los usuarios en la lista que tenemos aquí arriba. También nos pide el nombre del archivo, que es donde tenemos guardados los datos. También tenemos una variable llamada string mensajero. Esta variable la vamos a utilizar para mostrar los errores que tienen las validaciones que no pasaron. Y aquí tenemos los auxiliares boolean correcto y correcto 2. Estas las utilizamos para definir qué errores estamos teniendo. Aquí tenemos las validaciones de nombre. Tenemos un ciclo. Este ciclo lo que va a hacer es va a recorrer la lista donde tenemos guardados los datos del txt de los usuarios. Si el dato ya se encuentra dentro de la lista de los datos del txt, nos va a dar el correcto 1, nos va a dar falso, que eso sí significa que no pasó la primera validación. Después tenemos la validación de contraseña. La validación de contraseña utiliza un método que tenemos aquí abajo, que es para validar la contraseña. ¿Esto qué consiste? Consiste en que la contraseña debe tener al menos 5 caracteres, de las cuales debe tener al menos un número. Si esa validación no pasa, entonces correcto 2 va a ser igual a falso. Estos if definen qué tipo de error nos va a dar al momento de presionar el botón, en caso de que algo esté mal.
Si el usuario ya existe en los datos del TXT, nos va a dar usuario ya existente. Y si la contraseña no es válida, que define este método de la contraseña, nos va a dar el mensaje de contraseña no válida. Finalmente, el último if nos define si las auxiliares están correctas, entonces va a guardar los datos en sus posteriores TXT, que son la base de datos de usuarios, la base de datos de contraseñas. Y después va a mostrar un mensaje que dice usuario registrado. Si no, nos va a mostrar todos los mensajes de error, dependiendo de qué errores nos hayan salido. A continuación voy a demostrar la funcionalidad. Entonces, si registramos, por ejemplo, 2 y le ponemos una contraseña que no sea válida, ya sea la pura S, nos va a dar contraseña no válida y el usuario existente porque ya está registrado. Entonces, cambiamos de nombre. Y solo nos dará contraseña no válida. Muy bien. Entonces ponemos una contraseña que sea correcta, mínimo 5 caracteres y un número. Obviamente el usuario ya está registrado, por lo tanto, aquí debería aparecer. Y aquí está. Y la contraseña. Aquí está. Posteriormente, volvemos a la pantalla principal. Entonces, yo pongo los usuarios que acabo de registrar. Parece que ya existe, entonces sí está correcto. Eso sería todo de mi parte. Ahora vamos a explicar el paquete de archivos, comenzando con la clase archivo. Aquí tenemos el método crear archivo que recibe como parámetro una lista. Esta lista lo que va a hacer es que se va a meter, este método va a empezar con un file writer. Se va a crear dentro de un try catch para la exception io exception. Aquí se crea el file writer, el escritor, con el nombre datos.dat. Aquí se crea un buffer writer para ponerle a su vez un file writer, un escritor. Y aquí se va a recorrer el parámetro que tenemos aquí para extraerle aquí el nombre. Y aquí el buffer writer va a escribir el nombre del jugador. Aquí en leer archivos, aquí igual se va a crear una ruta de archivo con el nombre de archivo del parámetro, con el get absolute path, que va a obtener todo el nombre del archivo para que aquí se use sin ningún problema. Se crea el archivo con la ruta del archivo, se crea una lista de datos con tipo ArrayList. Aquí se va a poner dentro de un try catch. Aquí vamos a utilizar un escáner para separar el texto del archivo por líneas. Aquí por las líneas la vamos a delimitar aquí y usando el patrón de delimitante con comas. Aquí están las comas. Y aquí se van a extraer los datos y se van a añadir a la lista. Aquí se cierra. Tenemos el agregar archivo, que también recibe una lista como parámetro. Aquí tiene dentro de un try catch. Va a usar el buffer, el file writer, el escritor. Y aquí va a su vez a meter a un buffer writer, como dice la sintaxis. El escritor, el file writer, se va a recorrer la lista del parámetro. Y aquí se va a escribir el score de los jugadores. Aquí pues ya hace catch, finally y así. Escribir, aquí se va a escribir el nombre o la contraseña del archivo en el archivo. Del jugador en el archivo, que diga. Aquí entra un try, se va a crear un file writer, un escritor, el nombre del archivo, un file writer igual que la sintaxis, y se va a escribir el nombre, salto de línea, y aquí se va a cerrar ya, se va a cerrar el escritor y el buffer writer. Escribir score, recibe como parámetro el nombre, el score y el nombre del archivo. Aquí tenemos el file writer, el escritor, buffer writer que va a almacenar el escritor. Va a escribir el nombre, salto de línea, el score y un salto de línea. Aquí flash para que se escriba. Y ya, aquí se carga el método. Y aquí en escribir score es igual. Es un método que va a escribir el score. Aquí tenemos el score y el nombre del archivo. Dentro de un try, aquí primero se crea un objeto tipo pelota. Es un try, vamos a crear un file writer, un escritor.
buffer writer, que almacena el escritor, y aquí vamos a escribir el value of el score, porque es un string, tenemos que usar el método string value of. Aquí un write, vamos a escribir un salto de línea, un flash para que se escriba, y ya tenemos el escritor. Ahora el método booleano que lo utilizamos para verificar un usuario real registrado. Tenemos el nombre, aquí tenemos la ruta del archivo, la base de datos, tenemos el get path, aquí tenemos la lista, en try usamos otra vez un método scanner para que lea líneas. Aquí separamos las líneas en atributos, string línea, y aquí también, igual que el método que usamos anteriormente, vamos a delimitar, vamos a extraer el dato y se añadiría a la lista, así hasta que se acabe el bucle, que la línea sea vacía. Y aquí ya acaba. Ok, sacar la clase. Datos es una clase de datos, nada más tiene sus atributos. Un objeto de datos tiene un nombre, un score 1 y 2, y aquí son puros construcción por Mython y puros métodos Elica. Tenemos la operación ahora. El objeto tipo operación tiene un objeto tipo datos que lo explicamos anteriormente, un objeto tipo pelota, el nombre y una lista de datos. Y aquí solo tiene un método que es escribir. Lo que va a hacer es que con un JOption va a obtener el nombre del jugador. Aquí en los datos, el datos va a obtener el nombre y se va a añadir a la lista. Y ya va a mandar a llamar el método que era el archivo, que ya lo vemos aquí. Ahora tenemos el text prompt, que es una clase importada, que esta vez lo utilizamos para la ventana de registro, porque hay una caja de texto que ingresa el nombre, se me hace, y pones el nombre aquí. Lo que hace esta clase es que cuando pongas el nombre, se quite el texto y se ponga nomás el texto que tú quieres poner para que se quite. Es una clase importada, pues aquí lo usamos, creo que nomás 2 métodos para la ventana. Y ya corren el programa mis compañeros, ahí se puede ver mejor su implementación. Y aquí tenemos el menú principal. Aquí se crea el menú. Tenemos la lista de usuarios, una lista auxiliar para usuarios, contraseñas, lista auxiliar para las contraseñas. Tenemos el archivo, usuario auxiliar, contraseña auxiliar, jugador 1, jugador 2, número jugador 1, número jugador 2. Aquí tenemos un constructor que inicializa todos los atributos, need components, los usuarios como las listas, el archivo y las contraseñas. Aquí tenemos el exit para cuando te quiera salir, registrarse. Aquí manda a llamar a DLG a registrarse, que ya lo expliqué mi compañero Rubén. Iniciar. Aquí lo que hace es que aquí ya inicia el juego. Aquí verifica los usuarios. Verifica los usuarios y las contraseñas. Se me hace que lo hace con validaciones, porque que sea mínimo 5 caracteres. 5 caracteres y un número. Aquí correcto, más validaciones. Iniciar juego. Aquí ya inicia el juego. Aquí ya empieza aquí ya empieza la música. Aquí selecciona la dificultad, si es fácil, intermedio o difícil. Verifica el usuario. Aquí simplemente es con un if. Va a verificar si el usuario es igual a otro. Aquí manipulamos los índices. Y aquí vamos a verificar contraseñas. Aquí igualmente con un ciclo, con una condicional if. Si la contraseña es igual a otra contraseña, igual que utilizamos un índice. Aquí reproducir música, le ponemos play y le ponemos stop. Y ya sería todo.